Muchísimas gracias. Agradezco nueva vez su presencia y a la invitación del comité organizador. Bueno, pues en esta mañana todo no es COVID, así que vamos a hablar un poquito de infecciones de piel y tejido blando, sobre todo esas que son adquiridas en la comunidad y que muchas veces también podemos darle tratamiento en la comunidad o tratamiento ambulatorio. Bueno, declaro que esto está patrocinado por Eurofarma, pero que ellos no tuvieron ninguna injerencia en la realización de la misma. Bien, entonces, para empezar a hablar de este tema, me gustaría recordar algo bastante básico, que es un poco sobre la anatomía y fisiología de la piel, porque estas infecciones frecuentemente se introducen a través de la piel, aunque sabemos que la piel es asiento muchas veces de manifestaciones de enfermedades tanto infecciosas como inflamatorias sistémicas. La piel sabemos que es el órgano más grande del cuerpo, que tiene 3 capas, la más superficial, la epidermis, luego la dermis y finalmente la hipodermis, que tiene glándulas asociadas, que también tiene faneras como el pelo, como las uñas, y que las funciones principales de la misma es la protección, la regulación de la temperatura corporal, la síntesis de la vitamina D, la detección de estímulos, y está constituida por estas capas que son diferentes en su origen y en su función también. Vemos aquí la epidermis, que es la capa de piel con mayor número de células, como tiene a su vez otras capas. Y quiero resaltar la capa córnea, que es la que nos protege, nos ayuda a mantener los líquidos corporales y sobre todo a ser una barrera importante contra la invasión de microorganismos, de los rayos ultravioleta, entre otros. También resaltar la capa de las células de Langerhans, el estrato espinoso, donde también tenemos las células de Langerhans, que son células dendríticas que constituyen una primera línea de defensa. Bueno, la dermis está por debajo de la epidermis y le da soporte, resistencia, elasticidad, y finalmente tenemos a la hipodermis, que nos sirve también de fijación a todas esas otras estructuras subyacentes como la fascia, el periósteo, el pericondrio. Y cuando un microorganismo se introduce a través de una de estas capas, puede ir penetrando hacia la otra y la infección hacerse cada vez más complicada. Bueno, entonces vamos a clasificar en base a eso a las infecciones de piel y tejido blando. Tenemos aquellas que son superficiales y las que son profundas. Entre las superficiales tenemos las que afectan esas capas que dijimos de la piel, y las profundas son aquellas infecciones que al volverse más severas siguen penetrando y pueden llegar a afectar la fascia y el músculo. Aquí tenemos también algunos de los ejemplos de estas infecciones, básicamente basadas en la clasificación anterior que vimos. Tenemos, por ejemplo, que estas infecciones superficiales, al impétigo, al ectigma, la foliculitis, los forúnculos, carbunclos, la erisipela, los abscesos y la celulitis común. Vemos que frecuentemente el agente etiológico implicado en estas infecciones son los cocos gram positivos, sobre todo Streptogenes y Staphylo, pero en algunos casos pueden haber otros agentes asociados. Ya las infecciones más profundas y más complicadas, como la celulitis severa, la fascitis necrosante, la mionecrosis, la piomiositis y las infecciones por úlcera de presión, que pueden ser bastante profundas e incluso llegar a hueso, pues pueden tener otros microorganismos asociados, como vemos aquí en estas tablas. Algunas generalidades de estas infecciones. Bueno, lo primero es la frecuencia. Son infecciones muy frecuentes. De hecho, constituyen la tercera causa más frecuente de visita a los servicios de salud por causa infecciosa. Solamente está precedida de las infecciones respiratorias y de las infecciones urinarias. O sea que es algo muy frecuente y que debemos siempre tener en cuenta cómo diagnosticar, cómo tratar, y sobre todo nosotros también que nos dedicamos a las enfermedades infecciosas, pues participar en la educación médica continua de los médicos que ven atención primaria. Tenemos un evento patogénico inicial que suele ser un trauma menor, y los agentes etiológicos fueron lo que dijimos anteriormente. El diagnóstico básicamente es
clínico, aunque tenemos otra clasificación que es las infecciones de piel y tejido blando, purulentas y no purulentas. En las que son purulentas, pues entonces vamos a tener la posibilidad de tomar cultivos y de establecer el diagnóstico etiológico. Bueno, y la mayoría de las veces vamos a darle un tratamiento dentro de la misma comunidad, un tratamiento ambulatorio. En el caso del impétigo y el estigma, bueno, son infecciones que ustedes conocen bien, son infecciones bacterianas muy contagiosas que afectan sobre todo a niños en edad preescolar. Tenemos el impétigo, por ejemplo, el primario, que es el que afecta piel previamente normal, o el secundario, que es luego de un trauma menor. Aquí vemos las lesiones porque se puede clasificar clínicamente en una forma costrosa, que es la que vemos aquí arriba, y en una forma ampollosa. Hay algunos factores de riesgo como el hacinamiento, como la pobreza, como la falta de medidas de higiene, que ponen en riesgo a los niños de padecer estas infecciones. Importante recordar también la escabiosis o escabiasis, también factor de riesgo importante para el desarrollo de impétigo. Bueno, a estas lesiones le podemos hacer para el diagnóstico, aparte de la clínica, tinción de gran y cultivos, y luego de clasificarlos, lo clasificamos en base a la apariencia de las lesiones. Fíjense, por ejemplo, que el costroso tiene unas pápulas vesículas que se van a romper para formar estas costras adherentes, doradas, que se manifiestan sobre todo en la cara y en las extremidades, mientras que el ampolloso tiene estas ampollas flácidas llenas de líquido que se van a romper, dejan una fina costra y a menudo también se ubican en el tronco. El diagnóstico diferencial, por ejemplo, de esta forma costrosa es la dermatitis por contacto, la tiña, el eczema herpético y otras infecciones por los virus del herpes. En el ampolloso, por enfermedades ampollosas autoinmunes, pensemos por ejemplo en el pénfigo, la dermatitis por contacto aguda, las erupciones por drogas, quemaduras y reacciones también a picaduras de insectos que pueden tener esta forma ampollosa. Cuando hacemos el diagnóstico y vamos a tratar, no debemos olvidar las medidas generales, como son las medidas de higiene y que estos niños no deben ser, bueno, los adultos también, pero como es más frecuente en niños, pensar en no mandarlo a la escuela hasta que tengan por lo menos 24 horas de tratamiento adecuado. La terapia la vamos a decidir por tópica o por tratamiento oral. Casi siempre la terapia va a ser tópica, pero en algunos casos tendremos que tratar vía oral, sobre todo en pacientes que tengan numerosas lesiones, es decir, que ya estén más extendidos. La terapia tópica, los beneficios que se han visto en los estudios es que tiene menos efectos secundarios, que contribuye menos a la resistencia bacteriana y típicamente la primera línea está con mupirocina o con retapamulina por 5 días. Tenemos otras opciones como el ácido fusídico. Algunos estudios muestran un incremento de la resistencia en los últimos años. La terapia oral, pues en principio sería diclofenac o cefalexina y usualmente 5 a 7 días de tratamiento. El estigma forma parte de este mismo espectro del impétigo, pero ya tiene una forma ulcerosa donde esas lesiones se van a atravesar la epidermis y a penetrar profundamente hacia la dermis. Entonces vamos a ver estas úlceras en sacabocados que frecuentemente las encontramos en los miembros y el microorganismo típicamente es el Streptococcus. Entonces, hay que hacer diagnóstico diferencial con infecciones por micobacterias, por infecciones fúngicas. En el pioderma gangrenoso, pensemos por ejemplo en estos pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal que gustan mucho de hacer pioderma gangrenoso. También en infecciones más severas, como en el caso del estigma gangrenoso por bacteriemia por pseudomonas. Esto tenemos que tenerlo bien en cuenta porque ya el diagnóstico sería muy diferente. Los esquemas de tratamiento también parecidos, diclosa, cefalexina, pero en este caso vamos por el tratamiento oral y no por el tratamiento tópico, al ser unas lesiones mucho más profundas, como vimos. También hay algunas otras opciones más nuevas que se han probado, por ejemplo, la ocenosacina, que es una quinolona oral. Vemos, por ejemplo, cómo en este ensayo clínico ellos la compararon el uso de esta quinolona tópica versus
placebo y cómo le fue mejor al grupo de oxenoxacina que al grupo de placebo. Es decir, tuvieron mayor éxito clínico, tuvieron menor fallo clínico, asimismo tuvieron un mayor porcentaje de cura microbiológica y un menor porcentaje de fallo microbiológico los que utilizaron el antibiótico versus los que utilizaron placebo. Pero esto todavía no está muy disponible, la verdad. Bueno, y vamos progresando en profundidad y tenemos ya las que son purulentas, los forúnculos, carbúnculos y abscesos. Fíjense aquí, esto es un absceso que se presenta como este nódulo inflamatorio que se extiende al tejido subcutáneo y que se desarrolla siempre de una foliculitis preexistente. Es decir, vemos siempre esa zona de entrada del pelo como está inflamada y como generalmente tiene una capita purulenta. El carbúnculo es algo parecido, pero hay múltiples folículos, como ustedes pueden ver aquí en la imagen, y se extiende hacia la grasa subcutánea. El Staph aureus, en este caso, es el agente más frecuente. ¿Y qué se ve en las series, en las distintas series consistentemente? Que hay un incremento de la frecuencia de Staphylococcus aureus meticilino resistente, y que tiene factores de riesgo como estos que ven aquí, la obesidad, el uso de corticosteroides, discrasia sanguínea, entre otros. ¿Qué vamos a hacer con estos pacientes? Bueno, esto va a depender, porque hay guías, por ejemplo, como la guía de ITSA, que habla de incisión y drenaje, y ya está, sobre todo los casos más leves. Pero hay otras recomendaciones y vamos a ver un poquito qué podemos realmente hacer para disminuir, no solamente o mejorar este episodio, sino también disminuir la recurrencia de este tipo de lesiones, porque frecuentemente vemos pacientes que están haciendo abscesos una y otra vez y tenemos también que utilizar medidas que prevengan. Bueno, no olvidar nueva vez las medidas de higiene, el calor húmedo para favorecer el drenaje, realización de los cultivos y el manejo empírico obviamente lo empezaremos pues antes de la confirmación microbiológica. El manejo podría ser simplemente, como dijimos, la incisión y drenaje en algunos casos, pero en otros casos vamos a empezar tratamiento antibiótico oral y que esto puede incluir terapia para meticilinos resistente. Cuando, por ejemplo, cuando esa IPTB purulenta tenga signos de respuesta inflamatoria sistémica como la fiebre, que tenga algún grado de inmunocompromiso, que el absceso sea de más de 5 centímetros o que tenga inflamación o celulitis perilosionar importante o que haya una recurrencia luego de un manejo inicial con incisión y drenaje. Entonces vamos a tener diferentes opciones y estas opciones cubren MRCA de la comunidad como la clindamicina o el cotrimoxazol. Y como alternativa tenemos el linezolid oral y usualmente por 5 a 7 días. Bien, este ensayo comparó clinda versus cotrimoxazol en pacientes ambulatorios con IPTB purulenta o no, o sea, no purulenta como la celulitis o purulenta como los abscesos. Siempre cuando eran purulentas, pues como los abscesos se le hizo incisión y drenaje, pero aparte de eso se le dio tratamiento antibiótico. Es tratando de responder también esa pregunta, ¿no? Y vieron que lo aleatorizaron 1:1 o para trimetoprim sulfa o para clindamicina y básicamente ellos querían evaluar la cura clínica. Este estudio fue de más de 500 pacientes. ¿Y qué encontramos? Que básicamente ambos antibióticos fueron igual de buenos, no hubo diferencia significativa entre usar uno u otro. El absceso cutáneo, véanlo aquí la imagen, lo que estamos hablando es mucho más profundo, una acumulación de pus, pero más profunda. La pus no es visible a través de la piel, la zona está roja, caliente, es muy dolorosa. Los pacientes se quejan mucho cuando uno le hace el drenaje. Bueno, hay que tratar también de usar analgesia. La etiología es también, hablamos de Staph aureus y aumentado, puede ser tanto meticilino sensible como resistente. Y en algunos casos puede ser polimicrobiano, incluyendo anaerobios, gram negativos, sobre todo cuando afecta el área perioral, perianal, perivaginal, etc. Se han hecho estudios comparando qué es mejor, si hacer incisión o drenaje o si hacer un aspirado sonodirigido. Bueno, para resumirle,
es mejor hacer incisión y drenaje y no aspirado sonodirigido. Tiende a haber más fallo y más recurrencia cuando se hace aspirado con aguja sonodirigido. Y no debemos olvidar las compresas tibias para favorecer el drenaje, sobre todo si es de menos de 2 centímetros. ¿Cuáles son las opciones para manejar estos abscesos a nivel comunitario? Bueno, trimetoprim, el cotrimoxazol, la clinda, las tetraciclinas como doxiominociclina y el linezolid también. Bueno, en este ensayo, básicamente, o mejor dicho, en este metaanálisis, se probaron antibióticos o se evaluaron estudios para ver el uso de antibióticos en infecciones no complicadas de piel y tejido blando, y básicamente era si favorecía o no el uso de antibióticos o si favorecía solamente el tratamiento usual que recomiendan guías como la ISAS, que es de incisión y drenaje. Y vemos como consistentemente favorecieron, ¿no? Tanto en lo que fue el fallo del tratamiento, favoreció al uso de antibióticos, es decir, más pacientes fallaron en los que no usaron antibióticos. También los que no usaron antibióticos tuvieron mayor recurrencia de las lesiones, tanto al mes como más de un mes después del seguimiento. Entonces, los antibióticos que más se evaluaron en estos estudios fueron cotrimoxazol y clinda, y los autores concluyeron que estos dos antibióticos confieren un beneficio modesto, pero que se asocian a un mayor número de efectos adversos. Y también se evaluaron las cefalosporinas, y las cefalosporinas probablemente no sean efectivos para el tratamiento de estas infecciones. Entonces, eso es para pensarnos si solamente incisión y drenaje o si también debemos añadir antibióticos a la terapia. Bueno, esto, un metaanálisis, ¿no?, de Cochrane, comparando estudios o viendo estudios que usaran para infecciones de piel y tejido blando linezolid versus vancomicina. ¿Y qué fue lo que se vio básicamente? Y este me gusta porque a veces tenemos esos pacientes con infecciones un poco más complicadas que pensamos darle terapia parenteral y usualmente lo típico es iniciarle con vancomicina, pero por algún motivo el paciente o no quiere ingresarse o no se puede ingresar y tenemos que saber qué hacer. Entonces decimos, bueno, ¿qué alternativa tenemos aquí? Bueno, pues una alternativa sería el linezolid, porque básicamente en este metaanálisis de Cochrane mostró cómo el linezolid no solamente no era inferior, sino que era superior al uso de vancomicina. Y bueno, esto podría o no repetirse en otros estudios, o sea, cuando vemos los estudios, vemos que favorecen el uso del linezolid. Tenemos algunos problemas como el costo, pero si este paciente por algún motivo no podemos ingresarlo, pues sería una alternativa. En el caso de las no purulentas tenemos las erisipelas y la celulitis, que en muchas ocasiones lo ponen como parte de lo mismo. Sin embargo, pues mayormente tendemos a dividirlo aquí en las Américas y hacer una diferenciación en cuanto a los bordes en lo que es erisipela y lo que es celulitis, ¿no? Se manifiestan, como sabemos, con área de eritema, de edema, dolor, calor en la piel. Entonces, en la erisipela tendemos a ver unos bordes elevados bien definidos y hay compromiso de los vasos linfáticos. La celulitis básicamente parecido, las lesiones, eritema, calor, pero los bordes no están definidos. La celulitis se observa con mayor frecuencia entre adultos de mediana edad y mayores, mientras que la erisipela tiene dos polos, ¿no?, en los niños pequeños o en los adultos mayores. No se suele requerir cultivo más que para seguimiento epidemiológico y para estudios, porque tendríamos que hacer biopsias cutáneas. Entonces, pero sí sabemos por esos estudios que se hacen que las causas más comunes son los estreptococos, beta hemolítico del grupo A, es decir, el Streptococcus, y en segundo lugar, pues el estafilo. Es menos común, pero es una causa también importante. Y los bacilos aerobios gram negativos en una minoría de casos, sobre todo en pacientes con algunos factores de riesgo.
Entonces debemos determinar qué hacer, porque la celulitis, la erisipela y la celulitis puede ir desde algo trivial hasta progresar a una infección, francamente, que comprometa la vida del paciente. Entonces debemos determinar si lo tratamos en la comunidad ambulatorio o si siempre hay que ingresar. De hecho, también hay metaanálisis que por razones de tiempo no puse, que tratan de determinar si realmente todas las celulitis deben ingresarse. Y la respuesta es que no necesariamente todas las celulitis hay que ingresarlas, porque si no tenemos datos de alertas rojas, si no hay comorbilidades, si el paciente puede tomar bien vía oral, si puede tener acceso a los medicamentos, pues a ese paciente podríamos tratarlo de forma ambulatoria sin que aumente la mortalidad. Entonces eso, decidir si el paciente va a ser hospitalizado o va a ser manejado en la comunidad. ¿Cuáles son esas banderas rojas, eso que expresa alto riesgo? Bueno, si se presenta uno de estos, debemos a este paciente hospitalizarlo inmediatamente y frecuentemente interconsultar al servicio de cirugía, porque pueden requerir, aparte de la terapia clínica, terapia quirúrgica. ¿Cuáles? Por ejemplo, que tengan datos de sepsis o shock séptico, infección rápidamente progresiva, dolor fuera de proporción con los hallazgos al examen físico, como las crepitaciones que te sugieran una fascitis necrotizante. Bueno, ¿y qué debemos hacer diagnóstico diferencial si aparecen estos datos o esta bandera roja? Bueno, con el síndrome de shock tóxico, con la fascitis necrotizante, con el compromiso articular con o sin prótesis, es decir, pensar, por ejemplo, en la artritis séptica, compromiso de injerto vascular, como estos pacientes en hemodiálisis, en la piomiositis, en la mionecrosis clostridial y el llamado síndrome compartimental. Pero bueno, el paciente no tiene nada de esto, por lo tanto no lo vamos a ingresar, sino que lo vamos a tratar en la comunidad. Bueno, estos patógenos que siempre debemos cubrir es el Streptococcus y el estafilococo sensible a meticilina. Y los tratamientos que vamos a elegir pueden ser la cefalexina, la clindamicina, la moxiclavulanato o el cotrimoxazol. ¿Cuándo debemos cubrir para MRSA? Si el paciente tiene datos de toxicidad sistémica como la fiebre. Si ya tienen esto, hay que ingresarlo. O si tienen celulitis con drenaje purulento exudado, porque en ese caso aumenta la frecuencia de MRSA. Si son inmunocomprometidos, pues debemos ingresarlo. Pero también podemos tratarlo en la comunidad, pero con terapia para MRSA si están colonizados. Muchas veces estos pacientes vienen con infecciones recurrentes, se le han hecho cultivos nasales o otros cultivos, si sabemos que están colonizados con MRSA o usaron recientemente antibióticos o son usuarios de drogas endovenosas. En todos esos casos deberíamos cubrirlos para MRSA. Una recomendación de buena práctica que no debemos olvidar es la elevación del miembro para disminuir el edema, que frecuentemente vemos que se nos ha olvidado estas cosas básicas que siempre debemos tener en cuenta. Y el manejo de factores predisponentes, porque muchas veces estos pacientes tienen una tiña interdigital, tienen una onicomicosis, tienen alguna otra condición asociada como esas infecciones fúngicas cutáneas que debemos tratar para evitar las recurrencias. Esta es la guía que hablábamos, la guía de la ITSA, que no es una guía muy nueva, pero que es la que sigue vigente, donde también la vemos el manejo aquí de no purulenta y purulenta, y vemos que básicamente las no purulentas de las que hablábamos, como la celulitis y las erisipelas, cuando el caso es leve podemos tratar o con penicilina, cefalosporina, diclopsa o clindamicina. Por razones que mencionamos en los otros estudios, pues yo diría que diclopsa o clindamicina serían preferibles. Y en el caso de la purulenta, vean que las leves son solamente incisión y drenaje, pero por los resultados del metaanálisis que le presenté ahorita, eso deberíamos pensarlo bien. El antibiótico ideal, que era parte de esta charla, el antibiótico ideal es aquel que sea eficaz, que no sea tóxico, que prevenga el desarrollo de resistencia, que tenga menos costo, que sea más fácil de administrar. Y en esta publicación del maestro Ciro Maguiña de la Universidad Cayetano Heredia, él concluye que obvio este tratamiento, este antibiótico no existe. Entonces el antibiótico ideal es el que vamos a elegir de acuerdo a las características del paciente, porque podemos tener algo en esas guías que, como su nombre lo indica, nos guían, pero el paciente sea alérgico, pero el antibiótico sea muy costoso, pero esté poco disponible en nuestra comunidad. O sea que hay que definir la terapia basado en
los requerimientos particulares también, tomando en cuenta esas guías, pero tomando las particularidades de alergias, de intolerancia, entre otras, y también de interacciones medicamentosas. Y no todo es antibiótico. Para prevenir estas infecciones debemos pensar en otras medidas, por ejemplo, el uso de medias de compresión. Vemos, por ejemplo, este ensayo donde compararon en pacientes con edema y celulitis recurrente, los aleatorizaron a dos grupos. A un grupo se le dio solamente educación y a otro educación más el uso de medias compresivas. Vean cómo hubo una reducción muy significativa del riesgo de recurrencia en aquellos que, aparte de las medidas de educación, se le aplicó las medias compresivas. Y de hecho ellos pararon tempranamente el ensayo porque es claramente superior a estos pacientes con edema y celulitis recurrente suministrarles o prescribirles medias de compresión. En conclusión, las IPTV son una causa frecuente de visita a los servicios de salud. Es preciso, ¿verdad?, identificar o clasificar el tipo para definir la terapia, evaluar los signos de alerta o comorbilidades que nos hagan tomar una conducta de si es necesario hospitalizar o tratar en la comunidad, conocer la epidemiología local y las particularidades del paciente para definir la terapia ideal, ya que el antibiótico ideal no existe y que además no todo es antibiótico y debemos tener otras cosas en cuenta. Muchísimas gracias por su atención y quedo atento a las preguntas.